Buenas noches a todas y todos quienes nos acompañan en esta bella casa, museo, otra parte. También a las personas que se conectan a la transmisión de Facebook y de YouTube de la casa, museo, otra parte. A nuestros queridos poetas que nos acompañan hoy en esta noche bella de luna creciente. Es una gran alegría tener tres poetas muy enraizados en nuestra tradición americana, y esa es la calidad y la característica de la lectura de esta noche, que viene entretejida con un texto de la antología de poesía primitiva del poeta Ernesto Cardenal, que sabemos que fue una de las primeras antologías para Occidente de esta literatura que se ha venido conociendo ya con el tiempo y que cada vez atrae más a las personas lectoras, y también que nos revela tanto de esa tradición y ese conocimiento ancestral que hace tanta falta en Occidente ahora. De esta antología hemos extraído entonces algunos textos que, como les digo, vamos a ir entretejiendo esta lectura. Comienzo con uno que refiere a los sueños y dice: los indios Sioux dicen que sus poemas se han recibido en sueños, igualmente los Yumas dicen que sus cantos los han recibido en sueños y que se necesita el poder de los sueños para cantarlo. Los guaraníes dicen que sus cantos más sagrados fueron obtenidos en sueños. En las islas Fiji se dice que los poemas son recibidos durante el sueño, en el mundo de los espíritus. En Australia a veces se piensa que los cantos se deben a los antepasados y que se les ha aparecido en sueños. De la misma manera, los indios Omaha dicen que los dibujos que ellos pintan en sus trajes y en sus tiendas son representaciones que ellos han tenido en sueños. Y los pies negro, al ver el fonógrafo, uno de ellos dijo que su inventor debió haber soñado ese instrumento. Los indios arapajos componían sus poemas en trances hipnóticos durante sus danzas del espíritu y también bajo el efecto del peyote, según los esquimales. Los cantos son inspirados por las almas que están en la región de los muertos. Entonces presento a nuestros invitadas de esta noche: el poeta Libardo Valdés de Colombia, a la poeta Gladys Potosí de Ecuador y a la poeta Guadalupe Pastrana de la nación Náhuatl de México, la poeta ecuatoriana también de la nación Quichua. Este 34º Festival Internacional de Poesía de Medellín es realizado gracias al apoyo del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Cuenta con el auspicio de Confama, Caja de Compensación Familiar, el patrocinio de Confiar, Cooperativa Financiera, de Cenit, Transporte y Logística de Hidrocarburos, y Ecopetrol. Agradecemos entonces su presencia y paso entonces a presentar a nuestro querido poeta Libardo Valdés, quien nació en Mercaderes, Cauca, en 1978. Él vive en Putumayo hace más de 35 años. Él es comunicador, artista, médico tradicional, licenciado en etnoeducación en la Universidad Pontificia Bolivariana. Publicó de forma independiente su primer poemario llamado Cruces y Caminos, y con la Asociación de Educadores de Putumayo, ASEP, publicó su segundo libro. Su libro más reciente es Poesía en las Alturas, el arte de la libertad. En la actualidad, Libardo acompaña el proceso de comunicación comunitaria de la red Canto Yaco, compuesta de emisoras comunitarias en el Putumayo. Entonces doy la palabra a Libardo y de nuevo gracias, que este espacio sea muy fructífero para el diálogo, para la poesía. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo muy fraterno de parte del pueblo putumayense, de donde vengo. Estamos ubicados al sur de Colombia. Nuestro pueblo putumayense es una zona muy rica en biodiversidad, como lo es Colombia también. Y yo quiero compartir con ustedes un mensaje desde ese territorio, a partir de nuestros pueblos originarios,
entre ellos el pueblo Muruy-Muina, que está ubicado en Leguízamo y que a nosotros nos dijeron que se llamaban Huitotos. El pueblo Muruy-Muina, los hijos del tabaco y de la coca dulce, los hijos de Mobuinaima, hombres y mujeres de la palabra dulce y del corazón dulce, aquellos hombres y mujeres que vivieron en tiempos de la violencia de las caucherías, de la Casa Arana, permitieron, en vez de pronunciar la violencia o de seguir que la violencia se multiplique, sentarse en una maloca en las noches a mambear la coca dulce con el tabaco, con el ambil, para que las futuras generaciones no aprendan de esa violencia. Y lo van logrando. Nuestro departamento del Putumayo creo que empieza a generar una revolución nueva, y es la revolución de la medicina. Si muchos de nosotros hacemos memoria, nuestros abuelos tienen una relación con el tabaco y nosotros olvidamos. Yo, Libardo Valdés, en la oportunidad, y agradezco la organización de este festival que también está con unas raíces de muchísimo amor y de muchísima palabra, quiero invitarles a todos ustedes a que volvamos a la medicina tradicional, a que nuestros mayores, a que nuestros jóvenes que no se encuentran en la depresión, encuentren la luz en un tabaco. Si ustedes se dan cuenta, por donde usted vaya hay un letrero que dice no fume, no fume, no fume. Lastimosamente todo lo que se prohíbe es bueno. Volver nuevamente a la raíz de ese tabaquito nos permitirá a nosotros que nuestra sangre circule diferente, que nuestro corazón sienta diferente y que la palabra dulce llegue a aquel uribista terco que también fue engañado. Pero ya no tiene camino alguno ponernos a sentarnos a pelear entre uribistas y entre petristas, no. Ni tampoco nos vamos a seguir matando porque no sirve. Tenemos que ayudarle a sanar al otro, y si ayudamos a sanar al otro, ese también nos va a ayudar a sanar. Oído otro mensaje. El agua también es medicina y la estamos tomando con mucho cloro. Y nos hemos olvidado de tomar agua para sanar la rabia, para sanar las tristezas que tenemos. Un vaso de agua bien conjurado nos va a permitir tener alivio y tener calma. ¿Sí o no? Por eso decían anterior, tómese tres traguitos de agua y verá cómo se siente mejor. Y es verdad, funciona, pero no lo estamos haciendo. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a escuchar la palabra de estas mujeres que también tienen historias para contar. Y hablaba rato con el compa que está allá. Todos somos poetas. Diría el filósofo colombiano Lisandro Mesa, ¿sí o no? Que de músicos, poetas y locos todos tenemos un poco, y es una realidad. Somos un pueblo bacano, pero no podemos permitir caer en la trampa que sigamos matándonos los unos a los otros. Es lo más bravo y más raro que le puede pasar a esta especie. El pueblo Muruy en su saludo dice ama en la lengua materna. Ama significa hermano. Amita te dice, hermanito. Y si ustedes se dan cuenta, nosotros a nuestra mamá le decimos amá. Ustedes dicen los paisas, ¿no? Amá. Pero en el fondo dice amá, amá, ama, amita, amá. Estamos ligados al amor y muchas veces no nos damos cuenta. Celebremos la vida cada día. Aquí ya quizá no se escuche mucho el canto de las aves, pero en el Putumayo las aves cantan antes de las 5 de la mañana y celebran que han logrado pasar la noche, que en el fondo es el encuentro con la muerte. Cuando nosotros dormimos, ahí está el encuentro con la muerte. Oído una cosa, no tengan miedo a morir, no tengan miedo a la muerte. El día que la muerte llega, uno no se da cuenta.
se va al encuentro con el Gran Espíritu. Regalen una sonrisa al que está al lado del día de hoy, si no se conocen. Celebren el encuentro. Ya nos conocíamos y estamos recordando. Y vamos a seguir recordando siempre, porque aquí permanecemos. Un aplauso a la vida, la gente de Medellín. Bueno, ya como el tiempo se me fue, voy a leer unos 2 poemas, pero ya hice lo que tenía que hacer. Bueno, vamos a decir entonces: todo lo leo y lo escribo. Desde que estoy vivo, que no hace mucho tiempo, todo lo leo y lo escribo. He leído las balas perdidas y sus marcas de hielo. He leído el llanto de las viudas y sus desesperanzas. He leído el hambre en las esquinas muriendo de desprecio. He leído el despojo abandonando la tierra entre ríos de sangre. He leído lo horroroso en las tarimas pronunciando mierda. He leído las tumbas temblando del miedo. He leído cruces sin una sola letra. He leído huesos sin parientes. He leído fosas agrietadas clamando una respuesta. He leído el canto lúgubre de los ríos. He leído la soledad de los bosques. He leído la ignominia de los pueblos y sus gentes. He leído y seguiré leyendo hasta escribirlo todo. Los árboles. Se volverán aves los árboles, hoja por hoja. Volarán y volarán hasta volverse cantos. Serán semillas en el firmamento azul. Aletearán hasta titilar y ser estrellas. Serán cometas que caen lentos entre colores sol. Los árboles también se irán donde alguien respire por ellos. En las lejanías un planeta me recuerda. Fui luz entre otros soles y agua entre otros mares. El tiempo de la calma lo viví también. Fui mártir en batallas por la libertad. Besé tus labios aún cuando eras flor. Volé en tus plumas cuando éramos aves y viento. Dormí a tu lado, te arrullé y te desperté con un poema. Caminé tus labios y tus besos. Te abracé desde que eras tierra. Te amasé y me amasaste. Te pulí y me puliste. Tierra eres y tierra soy. Tierra seremos. Ama. Sé mono nuevamente. Tejer. El hilo y la aguja, la ideal pareja. Bailando al ritmo de pacientes manos. Un nudo, un embrollo, un enredo, llaman a la calma y mejorar la trama. Pensamiento y tiempo se vuelven un solo, hasta parir colores que emanan amores. Tejer palabras, tejer memoria, tejer caminos, tejer y tejer. Bonita manera de guardar la vida. Gracias. Gracias a ti, Libardo. Continúo entonces con otro tópico que toca el querido poeta Ernesto Cardenal, que estuvo aquí también celebrando los 20 años del festival, hace ya unos cuantos. Para los indios Omahas, los cantos penetran en el mundo invisible. Hay cantos que son revelaciones muy personales que ha dado Wakanda, Dios, en la soledad. Y según Kenneth Rextock, la poesía para los indios norteamericanos es algo sagrado. Los antiguos nahuas de México consideraban la poesía como la manifestación de Dios en la tierra.
La oración de los Tarahumara de México actual es la danza y la música. Dicen, oramos por medio del baile y la calabaza, y su danza dura hasta 2 noches. Un indio de la tribu Fox de Estados Unidos ha dicho que cuando cantan el Manitú, él los oye, pues no puede dejar de oírlos. Es como si estuviéramos cantando en su propia casa, la casa de Manitú, Dios. Continúa entonces esta lectura de la querida poeta Quichua Caranqui, Gladys Potosí. Ella nació en el Aconcagua, Ibarra, Ecuador, en 1981. Es poeta, escritora, investigadora y una incansable activista en defensa de su lengua materna, el Quichua Caranqui, y por los derechos de los pueblos indígenas. Escribía inicialmente en español, escribía primero en español, pero luego empezó a expresarse en su propia lengua materna. Junto con la observación de su paulatina desaparición, vio que era necesario crear y pensar en su quichua como una forma de recobrar su esencia y su propio pueblo. Sus poemas fueron publicados en varias revistas. Pastillas para no morir en 2013 es uno de sus libros, Fanzines Propio 2014, Al son de la garúa, Antología de los nuevos y novísimos poetas ecuatorianos en 2017, y recientemente lanzó su libro Purik Araui, Mujer Nómada. Gracias. Bienvenida, Gladys. Hola. Yupaychani Tukuikunawan, Ñukashutimikan Gladys Potosí, Angochawa, Ayllu Llaqtamanta Mikapani, Ecuador, Mama Llaqtamanta, Yupaychani Shamushkamanta. Mi nombre es Gladys Potosí, soy de Angochawa, Ecuador, una comunidad quichua que se asienta en Imbabura. Si algunos de ustedes conocen, pues de la frontera con Colombia a 2 horas, ahí están nuestros pueblos también, nuestros pueblos originarios, cuya lengua materna es el quichua. El quichua como una variante del quechua, ¿no?, que se habla en Perú, se habla en Bolivia, y el inga, que se habla en Colombia. Entonces, es como las variantes y el resultado de un proceso histórico de los pueblos. Este proceso histórico que nos ha llevado a vivir historias, a leer historias, y como decía acá mi colega Libardo, a vivir esa con fuerza y fortaleza y a querer recuperarnos siempre, ¿no? Porque muchas veces vivimos sumidos en la historia del dolor, de la violencia que hemos sido como pueblos, y esto nos ha llevado a mantenernos y a recuperar las veces que sea necesaria. Como habrán escuchado, pues en la biografía que acá la maestra que me antecedió, sí, tuve un proceso de recuperación de lengua. La realidad en nuestros países de los pueblos originarios es que cada vez va muriendo nuestras lenguas originarias, y va muriendo una lengua, muere un pueblo, porque mueren su forma de vida, su ancestralidad, sus elementales. Por lo tanto, es un problema bastante grave para nosotros. Como se llama este festival, el canto del amor en el planeta. Ese canto de amor en el planeta que nosotros, pues, dentro de nuestras lenguas originarias también lo vamos cantando. Nuestras memorias han sido netamente orales, por lo tanto, nuestra escritura pues se apega a los jeroglíficos occidentales. Dentro de este proceso de recuperación de lengua, tuve una transformación personal muy, muy intensa, porque como escritores no es que decimos hoy, este mes, este año vamos a escribir un libro y ya sale. Más bien, se trata de contar nuestra historia a través de las letras que nos permiten evolucionar de alguna forma. Y eso ha sido en mí. El recuperar la lengua ha sido recuperarme a mí. Ha sido alcanzar unos estados diferentes. Por eso es que el libro del que hablaba la maestra justamente se llama Purik Araui, que significa en lengua quichua palabras nómadas, palabras caminantes, porque han sido escritas justamente así, caminando, viviendo. Y es de lo que les quiero también compartir algunos poemas. Este primer poema que les voy a compartir justamente se trata de esto, de las veces cuando recuperarse duele, de las veces que uno tiene que transformarse, y para transformarse hay que morir para volver a nacer. Escuchemos. Arawikunata wachachishu, ñukashimi chingarishka karka,
alpa ukukunapi maskarkani, chakakunapi pakashkanga yuyarkani, mana tarishpa wakashpa yuyarirkani. Hakapatapi tiarishpa samaykuna rin. Rumikunapi tambarishka, shimi kaparihunnin. Yukshinayachikpi alpa kuyurihun. Mana hamuktanchi imani huktapash, ashta fawahunnin. Chaymantami ayapambata rini, sachakunapi pakashpa tiakashkarka. Paisapaya, wañushkashina, ñavipash turukashka, makipash watarishka, shimipash sirashka yana puchkawan. Ñuka sapaya, ima pachamanda chaypi wakarirkangi. Kambagaychami ña waklirishka kan. Ñuka sapaya, hasta kamba yuyarishpa, yana ukukunapi kilkashkani ñuka yawarkunawan. Kunan ña. Kambak makita hapishpa risha, kambagaychata liachishpa, tulpusapa ñangunapi puringi ñukapash purisha. Tulpusapa ñangunami kan, ñukanchi shuk shungushina kawsashpa, sumak arawikunata wachachishun. Pariremos poemas. Mi palabra estaba perdida, la busqué por debajo de la tierra. Estará escondida bajo los puentes, pensé. Sin encontrarla, me envolví en llanto. Al filo de la ladera se quebranta mi aliento. Se escucha una voz gritar, enterrada debajo de las rocas. Sus ganas de salir provocaban temblores. No hice caso de sus peticiones. Dicen que revoloteaba sin sentido. Me dirijo al cementerio, sentada detrás de las ramas, sola y de rodillas, con las manos atadas, con su boca zurcida con hilo negro. Mi pequeña olvidada, ¿desde cuándo estás ahí mientras tu piel se gangrena? Mi pequeña solitaria, sin ti escribí en cuartos oscuros con la tinta de mi sangre. Ahora ya, tomando de tu mano iré, sanando tu piel con mis caricias, y nuestro corazón como uno solo seguirá pariendo poesía. A veces cuando escuchamos a una persona indígena y de pronto no habla en su lengua, decimos, ay, qué floja, ¿no? ¿Por qué no aprendería? Y qué falta de responsabilidad. Pero realmente nuestros procesos históricos nos han llevado acá y reaprenderlo es un proceso de sanación muy fuerte. Por eso este poema, me acuerdo, lo escribí en un bus en donde iba llorando porque me daba impotencia de no poder tener dominio de mí misma, de mi propia lengua. Y a mí me gusta mucho y es el primer libro y es como la dedicatoria a la lengua materna, que tiene mucho que ver con la conexión raíz, con la conexión de la madre. Porque si tenemos con la conexión de nuestra madre, vamos a tener la posibilidad de todo, de florecer en donde podamos, en donde nos dejen. Eso. Entonces, bueno, no sé si todavía estoy con el tiempo bien, pero voy a leerles otro poemita. Igual, todos estos poemas pues son procesos de transformación que los he ido viviendo como una mujer que florece en donde le toca florecer, a veces en el cemento incluso, a veces en las piedras. Y aquí está este poema para ustedes. Mana charini arawita, shungunishkata rimagrini, mana charini shungutapa yuyashkani, rumilla kani yuyashkani. Ari, rumi kani. Wakak rumi, asik rumi, yuyak rumi, yachak rumi, warmi rumi. Ñuka aycha kukunapi sumaqninata hapichihun hatun tayta. Fukunawan ashta atirihun shungu ama tutayachun. Ari, rumi kani, wakak rumi, yachak rumi, yuyak rumi, asik rumi, warmi rumi. Warmi rumipas shunguta charirkani,
hatun fangalla pukashungu, hunchapamba rupaglla, quilla ninashina. Ari, rumi kani, wakak rumi, asik rumi, yachak rumi, yuyak rumi, warmi rumi. Piedra soy. No hay palabras para hoy. No hay poemas para hoy. Diré lo que el corazón enmudece. Aquel que no pensé tener. Soy una simple piedra, pensé. Sí, piedra soy. Lágrima de piedra, risa de piedra, pensamiento de piedra, sabiduría de piedra, mujer de piedra. Dentro de mis profundidades un fueguito se enciende. Un abuelo atiza sin cesar la tulpa, el fogón de mi pecho. La llama arde con calma y sin prisa. Sí, piedra soy. Lágrima de piedra, pensamiento de piedra, sabiduría de piedra, mujer de piedra. Mujer de piedra que tiene un corazón grande, liviano, rojo, resplandeciente y ardiente como fuego de luna. Sí, piedra soy, lágrima de piedra, pensamiento de piedra, sabiduría de piedra, mujer de piedra. Y así es como nos damos cuenta que somos piedra, porque muchas veces, ¿no? En nuestro ser, en mi ser femenino, con tanto dolor, a veces hemos dicho, no sé si a ustedes les pasa, ay, ojalá fuera piedra para no sentir nada, ¿no? Y entonces yo alguna vez lo dije así y alguien me dijo, pero incluso la piedra con el constante goteo del agua se transforma. Y entonces me puse a pensar, pues sí, si estoy deseando ser piedra, mejor que sea una piedra que sienta, que le duela, que ría, que llore, pero que siempre sienta. Entonces nos hace tomar conciencia de la naturaleza, de cuánto siente y de que nosotros también, si queremos ser piedra, que seamos piedras que se transforman. Y todos estos poemas, pues aquí está el librito que se llama Purigaraui. He traído nada más 5 para quien quiera curiosarlos, está ahí en el stand y pues ahí lo miran. He traído algunos para que lo puedan degustar. Además también traen preciosos regalos ahí adentro, así es que muchas gracias. Muchas gracias, Gladys, por tu experiencia, por tus palabras, por enseñarme a decir Aconcagua en tu lengua, que es Aconchagua, muy bello, mucho más sonoro. Bueno, continúo entonces ahora nuevamente, volvemos a la antología de poesía primitiva y dice, entre los guaraníes, algunos cantos son accesibles a todo el mundo, mientras que otros solo pueden ser revelados a los miembros de la misma tribu o a veces solo a unas pocas personas de mucha confianza. Y además del lenguaje corriente, los guaraníes tienen otros 2. Uno es el lenguaje religioso, las palabras de los situados arriba de nosotros, que es usado por los ancianos y ancianas que han recibido comunicaciones de la divinidad, y el otro es un lenguaje secreto del que solo se han podido averiguar algunas palabras, frases y oraciones que se revela únicamente a los iniciados. Otros de otra clase que son cantos verdaderos y que son ininteligibles aún para los cantores. Así entonces vamos llegando a la península, al istmo de Panamá, de México, a esa gran tierra llena de culturas, de muchas lenguas, de muchos pueblos que aún, gracias al gobierno, se han también preservado. Y pasamos entonces a escuchar la voz de Guadalupe Pastrana, quien es de Milpa Alta, Distrito Federal de México, nació en 1988, pertenece a la nación náhuatl, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y pasante de maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha publicado poesía, narrativa y cuentos breves en revistas digitales y impresas. Ha colaborado en las antologías de poesía Una Guerrera Llamada y Voces Emergentes de la Literatura, publicada en 2021. Actualmente es productora de radio en la emisora pública mexicana Radio Educación y en la ONG Cultural Survivor.
Forma parte del grupo de poetas elegidas por la convocatoria del 34º Festival Internacional de Poesía de Medellín, que recibió 500 trabajos y por el cual entraron 14 poetas que no conocíamos y que tuvimos la suerte de conocer, como es Guadalupe Pastrana, a quien damos la bienvenida esta noche. Ken osemilhuitihuac, tlacatzitzintin uan sohuatzitzintin, nenotuca Guadalupe Xochitlanetzin, nochanompa Mexicco, nochanompa Malacateticpac Momoxco. Hola a todos y todas, yo soy Guadalupe Xochitlanetzin, vengo de allá de México, vengo de allá de Malacaxtepec Momoxco. Ese es el nombre ancestral de mi comunidad, ahora se le conoce como Milpa Alta, pero su nombre originario es Malacateticpac Momoxco. Pues mi comunidad es una comunidad náhuatl que ha sobrevivido a la orilla de la urbe. Nosotros nos encontramos en la parte sureste de la Ciudad de México y todavía estamos dentro del marco territorial de la ciudad, pero no somos ciudad, somos una comunidad, somos campos, ¿no? Somos bosques. Y allí, en medio de esa urbe o a la orilla de esa urbe que amenaza con expandirse hacia nuestro territorio, hemos resistido. Y allí, a la orilla de esa urbe, tenemos todavía tierra de propiedad comunal. Y allí, a la orilla de esa urbe, resguardamos nuestros bosques y nuestra cultura, nuestro territorio. En mi comunidad la lengua se perdió. El náhuatl se dejó de hablar, mi abuela lo hablaba, por ejemplo, y hay abuelos que todavía lo hablan, pero se ha perdido casi en su totalidad. Algunos estamos tratando de reaprenderlo, buscando las formas de que no se vaya esa memoria que hay en la lengua. Sin embargo, creo que se perdió también, por ejemplo, la ropa tradicional, ¿no? Sin embargo, algo que está muy arraigado y que hoy comentaba con una poeta chilena, en la hora del almuerzo, algo que está muy arraigado es la cuestión del territorio. Creo que justamente porque estamos tan cerca de la ciudad y de que está expandiéndose hacia nuestra tierra, pues somos férreos defensores de esta tierra de propiedad comunal, ¿no? Y cuando hay una amenaza de una carretera, nos organizamos y decimos que no, que esa carretera no va a atravesar nuestros bosques, porque implicaría que la ciudad se expanda hacia allá. Y cuando hay amenaza de un centro comercial, también se defiende y también se dice que no, que allá no van a entrar centros comerciales. Y bueno, de allá, de esas tierras con bosques de Oyamel y Encino, de allá vienen estos poemas. Mis poemas son poemas muy cortos, la mayoría, voy a leerles varios. Origen. Palpitar en el lago primigenio. Racimo de células danzando en el útero, hormiga que anida en el ombligo del monte, mujer, pechos de maíz tierno. Carmesí. Bendigo el olor a hierbabuena, ofrendo mi savia y mi cabello, invoco a la mujer que me parió en el corazón del monte, la que me amamantó sentada sobre piedras obsidiana. Llamo a la anciana que habló con las montañas, tejió un ajuar de luciérnagas y resguardó la casa del agua. Hago de mi verso un conjuro, una alabanza, un canto carmesí de mis entrañas. Este se llama Momoxca. Aquí les cuento que dentro del término náhuatl se agrupa a una gran cantidad de pueblos que tenemos en común esa raíz y esa lengua, pero que nos identificamos con nuestros propios nombres. Están, por ejemplo, el pueblo Xochimilca, el pueblo Tecpaneca, y en el caso de mi pueblo es el pueblo Momoxca. Somos náhuatl, somos momoxcas, ¿no? Y este poema se llama Momoxca, precisamente. En mi pueblo habitan fantasmas de una guerra que peleamos para tener la tierra. En nuestras noches de aullidos de coyote hay mujeres que dejan a sus hombres sobre el petate, sus piernas junto al fogón y salen a volar sobre los campos. Mi pueblo me tiñó de oyamel y encino
y la larga lengua de su viento me limpió el espíritu. Cuando mi sangre dejó de ser río, regresé a la cueva donde fueron paridos los momoshko. Sin nombre y sin rostro, fui tierra y nube. Majestuosa, como andan los astros, florecí entre cerros, lloví entre barrancas y fui perfume de hojarasca. Herencia se llama este que sigue. Despierta la semilla con la luz del rayo. Arde el filamento de la flor naciente. Soy niña, juego con los zorzales. Sueño que una mujer de mi estirpe escribe nuestra historia. Le heredo mis recuerdos. Este se llama Arrebol. Canto para ahuyentar a los comedores de jilotes. El lugar que habito es mi cuerpo arroyo. Atardecer de arrebol, olor a tierra. Este se llama Mercedes. Mis abuelas me sembraron pájaros en la garganta. Me enseñaron a hablar el idioma de la sal, a acompañar las alabanzas de las hormigas. En mi voz estalla el canto de la milpa, reverberan los arrullos de los ríos. Atardecer. En un pueblo de tierra amarilla, un rayo de luz perfora el ombligo de la nube. Hilos rojos brillantes adornan el rostro del cerro Venado. Pájara. Me soñé pájara. Fui pequeña y ligera. Gocé cada gota de lluvia sobre mi pecho. Como los jilgueros, triné al alba y comprendí que antes de volar hay que pedir permiso al viento. Y termino con este, que es un poema que a mí me gusta mucho. Es un poema que siempre siento como muy mío, me gusta. Mujer hierba. Guardo parentesco con los sauces. Echo raíces a la orilla de los ríos. Mi saliva es néctar de la tierra. Soy mujer, lengua de monte. Mujer que camina con dignidad de hierba. Mujer de oloroso follaje, colibrí que vuela bajo el amparo de un sol verde. La Soskamati mía. Gracias, Guadalupe. Ahora esta actividad está convocada también para el diálogo, así que es el momento en que invitamos a quienes quieran expresar, preguntar, compartir todas las palabras bellas de las que habla la comunicación entre los seres humanos, aquí aprovechando la presencia de estas 3 personas que han cultivado la palabra, que nos traen conocimientos de pueblos que habitaron nuestras tierras desde hace tanto. Entonces invito a quien dijo yo y se atreve. Yo creo que por aquí se atreve. Yo quería hacer una pregunta que me llama mucho la atención para que quede. Buenas noches. A mí me llama mucho la atención porque nosotros también tenemos indígenas aquí en Colombia, en el Cauca, en la Guajira. Yo les pregunto si ustedes han interactuado en alguna manera con ellos, o sea, qué vivencia han tenido con ellos en el territorio colombiano, o si lo han hecho a través de las redes, o bueno, él sí, pero yo lo pregunto es con las que vienen de Ecuador y la señora que viene de Perú. Me parece interesante. De México. De México, perdón. De México, sí. Me parece pues interesante porque es nuestras raíces, es lo que uno siempre ha querido que prevalezca
Y pues oírte a ti es un aliciente muy grande, bastante grande. Entonces, gracias. Ujú. Bueno, por supuesto, sí, sí, hemos tenido conexión con pueblos de Colombia, justamente en otros eventos, en otros festivales, en Ipiales, en Bogotá y en el mismo Ecuador, en donde hemos hecho festivales para invitar a los pueblos. Y hemos coincidido justamente con que tenemos algo en común, ¿no? O sea, en nuestra literatura me refiero. Y el común de usar nuestras metáforas y siempre hablar de la naturaleza, de nuestros elementales, del agua, del fuego, del aire, ¿no? Entonces, sí, es muy interesante y sobre todo, pues, que todos estamos en el mundo entero. Aquí mismo en Colombia, en muchas de las ciudades hay comunidades quichuas del Ecuador que se han ido formando en diferentes lugares. Ahí en Bogotá hay una comunidad muy grande de quichuas otavalos con habla quichua. Aquí me parece que también en todo el mundo, porque justamente nuestros hermanos quichuas otavalos son mindalaes, que significan son comerciantes, por lo tanto están en todo lado y se radican en todo lado, nos radicamos en todo lado y formamos esta gran red. Entonces sí, nos conectamos mucho, hablamos mucho de esta resistencia, hablamos mucho de la sanación y es hermoso sentir eso, esa familiaridad que tenemos como de cierta forma guardianes de la tierra, este compromiso con la Pachamama de hablar y cantarle y sobre todo de ir sanando nuestros dolores para no ser una resistencia de guerra, sino una resistencia de amor. Bueno, les cuento que en mi caso ha habido relación con los pueblos indígenas de Colombia, del Cauca, a través de mi trabajo en la radio. Yo colaboro en una radio pública de México, en donde tenemos un programa que es especialmente sobre el tema de pueblos indígenas de México y de América Latina. Y además, hace unos 3 años empecé a trabajar en una ONG que, entre otras cosas, lo que hace es financiar radios comunitarias indígenas de América Latina, de África y de Asia, especialmente radios comunitarias indígenas, ¿no? Y entonces, a partir de ese trabajo, me ha tocado conocer a los compañeros a distancia. Yo no conocía Colombia, no había pisado pues esta tierra, pero a distancia tenemos comunicación con radios comunitarias que están en la región del Cauca. Se financian proyectos de producción radiofónica en las lenguas de la región y también se financian algunos proyectos para fortalecimiento de la infraestructura de las radios comunitarias. Entonces el intercambio pues es, digamos que es poco quizás, pero creo que de algún modo va tejiendo, ¿no? También redes y va ayudando al fortalecimiento también de la propia comunicación de los pueblos, porque los pueblos hemos sido representados en los medios de comunicación a través siempre de la mirada del otro, de la mirada externa, y se nos representa mal, ¿no? Siempre hay como racismo, discriminación, una mirada folclorizante, etcétera. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros propios medios y tenemos la posibilidad de representarnos como somos, bueno, ahí se cambia completamente la cosa, ¿no? Ahí hay un giro, ahí hay como una brecha que uno empieza a abrir también, ¿no? Un nuevo camino. Y también me ha tocado un poco conocer, en México hay un proyecto de justicia comunitaria propia en la zona del estado de Guerrero, que es una zona con pueblos mepá, pueblos nahuas también y pueblos mixtecos. Y este proyecto de justicia indígena se llama CRAC, Consejo Regional de Autoridades Agrarias, y alguna vez se hizo un conecte de la CRAC con el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca. Entonces, se hizo una conexión en el sentido como de ver las similitudes que había entre estas luchas, ¿no? Y de tejer redes y tejer puentes. Entonces, creo que también esa conexión que tiene que ver con la resistencia y con que sigamos manteniendo nuestros propios procesos y también sigamos defendiendo no solo nuestros procesos de justicia, ¿no? Sino nuestros procesos de educación, de comunicación y demás, que tengamos
nuestras también autoridades comunitarias y demás, todo eso también nos hermana. Pienso también en, no sé, cuando he hablado con los compañeros y compañeras del Cauca, de las radios que hemos financiado, pienso en que a pesar de que quizás en otras partes de Colombia no se vea, pues hay mucha resistencia, ¿no? O sea, yo cuando escucho el himno del CRIC, por ejemplo, o cuando veo las imágenes de los compas, o cuando escucho sus programas en sus lenguas, para mí es como, nos sigue hermanando esta fuerza, ¿no? Y seguir aquí presentes y saber que ahora estar luchando por el respeto a nuestros derechos, por ejemplo, ¿no? Como pueblos indígenas. Pienso también en el caso de México, el tema de pueblos indígenas está ahora como muy visibilizado, pero no ha sido gratuito, no ha sido nunca por el Estado. El Estado no nos ha volteado a ver jamás, más bien nosotros hemos gritado, ¿no? Y exigido que se respeten nuestros derechos. Y empieza sobre todo el proceso de resistencia en los años 90, con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fue un ejército armado en su momento, ahora ya no, que estuvo liderado por indígenas celtales, tzotziles, choles, tojolabales de la zona del sureste mexicano, de Chiapas, y a partir de allí se empezó como a reivindicar esta raíz indígena y entonces a decir con orgullo, soy indígena, ¿no? Que también para nosotros, bueno, indígena es como la categoría que te dan desde afuera, desde la antropología y demás. Nosotros, por ejemplo, decimos soy momoshka. Yo digo soy momoshka, ¿no? Y la gente mixteca dice yo soy mixteco, yo soy zapoteco, yo soy tal. Pero bueno, ya podemos asumirlo con dignidad, sin vergüenza, y creo que eso también es algo que está pasando en el Cauca. Hola, recordando pues de la importancia que han dado de tener una voz, me gustaría, si es posible, que nos recomendaran como emisoras de radio o medios de comunicación por los que podamos encontrar más sobre sus pueblos y sobre lo que ustedes escriben. Bueno, pues ahorita en las redes sociales está todo, ¿no? Muchísimas cosas. El departamento del Putumayo está muy conocido ahora por el yagé, que es una de las bebidas ancestrales, conocido como el ayahuasca, y muchísima gente está llegando ahí, a esos lados. Nuestro departamento está dividido en 3 zonas, el alto, el medio y el bajo. Y en el alto están los pueblos originarios, Inga y Kamsá. Es una tierra muy bonita. Creo que al igual que San Basilio de Palenque, es una de las tierras donde existe la paz. Sibundoy, el pueblo llamado Tabanoca, el pueblo grande de los Kamsá y de los Inga, ahí hay paz. Ahí te sientes tranquilo y te sientes en familia. Todo lo puedes mirar en la internet, en cualquier página. Yo exactamente, personalmente, no tengo como una página, pero ahorita Putumayo se mira por todo lado. Y bueno, por allá vivo yo y mi rancho, ahí la comida no falta cuando quieran ir. Sí, bueno, de nuestras lenguas originarias hoy, pues el Internet nos apremia mucho en ese sentido. Por lo tanto, podemos encontrar una cantidad increíble de medios independientes, ¿no? No gubernamentales, porque un poco complicado, sin embargo, los medios independientes, las redes sociales nos ayudan a acercarnos mucho más a quienes sí, pues están interesados en el tema. En el caso de la lengua quichua, hoy mismo hay una tendencia muy fuerte para la revitalización. Somos ya 3 generaciones de lingüistas, o sea, no somos lingüistas, más bien hemos estudiado una diplomatura y nos hemos convertido en activistas. Detrás de nosotros ya hay jóvenes, hay niños que están sintiéndose orgullosos de ser quichuas, de hablar quichua. Como trabajo personal, sí, somos muy activos, yo estoy muy activa en redes sociales, me pueden buscar como Gladys Potosí Chuquín, ahí están los enlaces para adquirir el libro. También he publicado en Amazon, sin hacerle cuña, ¿no? Pero de alguna forma nos sirve para expandirnos en el mundo, y hemos también llegado a Europa, a Estados Unidos, para que hay gente en todo lado que está buscando conectarse con
con el origen. Y este ha sido muy bueno. El Internet nos apremia en ese sentido, por lo tanto, ahí estamos. Las redes sociales ha sido, y el TikTok no se diga, porque sí, han surgido influencers nuestros mismos en Ecuador que están hablando quichua y enseñando también a través de las redes sociales. Esas son las buenas prácticas de los buenos usos de la tecnología. Entonces, ahí está. Si gustan, pueden buscarme como Gladys Potosí Chuquín en Google y ahí están todas mis redes sociales. Bueno, yo les cuento que allá en México, en esta emisora en la que trabajo, Radio Educación, hay un proyecto que lidera un productor con el que yo colaboro desde hace años. Él se llama Ricardo Montejano, él no es indígena, es un compañero pues que ha caminado junto a los pueblos indígenas desde hace muchos años. Yo lo conozco desde que era niña, él ya es un abuelo. Y él lidera un proyecto que se llama Los Renuevos del Sabino, en el que son cápsulas y lo que se hace principalmente es dar a conocer la poesía indígena, la poesía que se está escribiendo en lenguas indígenas de México y de otros lugares de la Vía Yala. Son cápsulas breves, 7-8 minutos. El poeta lee sus poemas en su lengua y luego en español, y hay una recopilación muy bella en la que incluso está la compañera Gladys Potosí, de alrededor de 180 poetas, si no me equivoco. Entonces, esos archivos están en internet. Yo creo que si teclean Renuevos del Sabino, Radio Educación, sale ahí, porque allí nosotros lo subimos, ¿no? Las capsulitas, y se pueden descargar de manera gratuita, se pueden reproducir en otras radios también, pueden ustedes escucharlos y conocer ahí a un montón de poetas que están escribiendo en sus propias lenguas. También en el otro espacio en el que colaboro, que es la Organización Cultural Survival, yo colaboro especialmente en el área de radio de derechos indígenas, se llama, y ahí hacemos producciones de interés para los pueblos indígenas y para quienes tengan, ¿no?, también como ganas de acercarse a esas temáticas. Y ahí yo he hecho entrevistas y programas con poetas indígenas, entonces también si googlean Radio de Derechos Indígenas, les va a salir la página y ahí ya buscar. Bueno, Yadira y luego tú. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al Valle de Aburrá. Yo trabajo hace muchos años también en todo el tema indígena aquí en Colombia y me gustaría saber, cada uno desde su pueblo, desde su postura, qué consideran que es el reto grande que en este momento y en la coyuntura tenemos los pueblos indígenas latinoamericanos. Y me gustaría preguntarle a Guadalupe, puntualmente, nosotros aquí en Colombia tenemos una crisis muy grande con el riesgo en el que tenemos algunas lenguas indígenas, puntualmente ella de su experiencia, qué se ha hecho, porque ahorita hablabas de estrategias que están implementando para este tema de la recuperación y conservación de las lenguas. Sí. Primero, preguntaba sobre el reto de los pueblos indígenas en este momento. Pues creo que el reto tiene que ver con seguir haciendo valer nuestros derechos, ¿no? Que se respete el derecho principal, que es el derecho a la autonomía y libre determinación, y el derecho a nuestro territorio. Pienso en el avasallamiento actual y esta nueva colonización de nuestra tierra con proyectos extractivistas de todo tipo, ¿no? En el caso de México, pues mineras, el llamado Tren Maya, que de maya no tiene nada, ¿no? Que en realidad está despojando a los pueblos mayas de sus territorios. El canal interoceánico le llaman también, que está despojando a los pueblos zapotecos y a los pueblos ombiayuts. Entonces, es eso, seguir exigiendo que nuestros derechos se respeten. Ahora ya hay un reconocimiento en el caso de México de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución, y tampoco fue gratuito, fue a raíz de luchas de nuestros padres, de nuestros abuelos, ¿no?
de generaciones enteras, que se logró que en el artículo 2 de la Constitución se hable de que somos una nación multicultural, y eso dio el pie para que ya en las constituciones locales, nosotros somos estados, entonces cada estado del país tiene su propia constitución, pues se legisle sobre el tema de derechos indígenas. Sin embargo, lo que está en el papel no siempre es una realidad, ¿no? Entonces, el reto de México, al menos, es seguir exigiendo que se respeten nuestros derechos. Y sobre el tema de la lengua, mira, les platico el caso de mi comunidad. En mi comunidad, la lengua se empezó a perder, según nos decía mi abuela, en los años 50 más o menos. En México hubo una revolución, deben ustedes quizás recordar, ¿no? La Revolución Mexicana, que empieza en 1910 y va terminando más o menos 1917 con la Constitución nueva y demás, pero pues todavía hay como mucha tragedia en 1920 por allá, ¿no? Se va medio recuperando ya en 1930. Mi comunidad fue una de los pueblos que se fue a la revolución con Emiliano Zapata. Entonces, al final, cuando matan a Zapata, pues también hacen una masacre en mi comunidad y matan a mucha gente que se había ido a luchar con Zapata, ¿no? Y a partir de eso, que fue por allá por los años 1920, pues baja mucho la población de la comunidad, mucha gente tiene que salir. Ahí nos contaban que todavía se hablaba la lengua náhuatl, y ya en los años 40, 50 empiezan a regresar otra vez a la comunidad. Pero como estaba tan empobrecido, pues empiezan a buscar nuevas formas de fortalecernos y de poder sobrevivir allá, y lo que se hace es empezar a sembrar nopal. Mi pueblo es uno de los grandes exportadores de nopal. Y entonces el nopal dio un boom económico, pero también hizo que se perdiera la lengua, porque había ahora que salir a comerciar a la ciudad, ¿no? Y para salir a comerciar a la ciudad, pues es mejor aprender español, ¿no? No náhuatl, ¿no? Y entonces se olvidó. Se fue olvidando, mi abuela lo hablaba, mi mamá entiende algunas cosas, yo no lo hablo, ¿no? Es un proceso de recuperación. Entonces, lo que se ha hecho es que los abuelos han hecho escuelas gratuitas. Por ejemplo, el caso de nuestro profesor, mi profesor, que es el profesor José Ortiz, que además es un pintor, y él es nahuablante, y él pues continúa dando clases gratuitas, ¿no? En su casa, tiene ahora también, su casa la convirtió en una galería de arte, ¿no? Y allí dan talleres de lengua náhuatl. Sin embargo, algo que platicaba con Gladys es que es complicado porque hay mucha división. Hay algunos grupos que defienden el náhuatl, le llaman náhuatl clásico, que es el náhuatl que quedó, pues las traducciones de los frailes de la época colonial, ¿no? Que traducían pues cosas sobre todo religiosas, y es el náhuatl que quedó allí, y el náhuatl, como dice nuestro profesor, que sí se habla todavía en el pueblo, ¿no? Por los abuelos. Entonces hay quienes defienden el náhuatl clásico, quienes defienden el náhuatl que se habla en la comunidad, y eso en lugar de generar alianzas, pues genera divisiones. Entonces los esfuerzos de revitalización como que van ahí pasito a pasito, pero existen. Y creo que es eso, cuando los abuelos siguen creyendo que es importante que sepamos la lengua, pues ellos han abierto con mucha generosidad estos espacios, ¿no? Para seguir enseñándonos. Pero es muy complicado, sobre todo por la cercanía con la ciudad. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por compartirnos esta sensibilidad tan linda. Yo quisiera saber ustedes desde esa sensibilidad poética, ¿cómo ven el futuro de los pueblos nativos o indígenas en América Latina? ¿Cómo están viendo el futuro de la Pachamama en términos de sostenibilidad, sustentabilidad? Y hablo de los pueblos indígenas porque en Colombia específicamente han sido muy impactados negativamente por el conflicto armado y muchos han muerto o se han vinculado a grupos a este conflicto, seguramente de manera voluntaria o involuntaria. Y en esa orden de ideas, ¿cuál es como la posición de los pueblos indígenas frente a la paz? ¿Si creen en eso o cómo la conciben? Frente a la vida y frente al Estado y al modelo
socioeconómico de desarrollo, porque me da la impresión que toman distancia de esas categorías y de esa institucionalidad. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo vemos, cómo nos vemos nosotros en años o cuál es nuestro futuro? Es su primera idea, ¿no? Nuestra parte lo estamos haciendo, pero el futuro de los pueblos indígenas no solamente le corresponde a los pueblos indígenas, nos corresponde a todos. Es un compromiso de cada uno de nosotros como seres humanos, de mirar a los demás como lo que somos, hermanos. No es que el territorio de la Pachamama solamente los indígenas lo van a cuidar, pues todos lo estamos usando. Y claro, con esta globalización, como vamos, obviamente vamos a desaparecer, pero vamos a desaparecer todos, porque la Pachamama no solamente lo estamos usando nosotros, es más, de alguna forma hemos resguardado. Nosotros en nuestro pueblo somos guardianes del agua y alimentamos a toda una ciudad y damos el agua vital. Sí, pero eso pues es de todos. Por lo tanto, el compromiso en el que llegamos en este tipo de congresos, festivales, encuentros, es justamente vivir esa paz, que también es la otra pregunta que va muy anexa acá. Esa paz entre nosotros primero, para poder exigir a un gobierno que por supuesto todos nos quieren manipulados y nos quieren también muy sometidos para que el poder pueda llegar a ejercer sobre nosotros y con todo lo que estamos viviendo, pues quieren vernos pues caídos. No les interesa a los gobiernos gente que piense o que sienta o que vibre o que sea pacífico con el hermano. Nos quieren sometidos, pero para eso estamos nosotros. Qué bueno que somos algunos y aquí estamos de 3 países y somos con ustedes una multitud que seguiremos luchando con el amor. Sí, nos toca seguir exigiendo justicia, que eso pues es necesario. La justicia social, de mirar al otro y mirar sus necesidades y también qué puedo hacer yo para ellos y con ellos. Exigir al gobierno sí, pero desde mi parte, desde mi casa, desde mi entorno, desde mi rol, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo esta humanidad con el otro, con mi familia? Entonces todo es un compromiso vital y es un compromiso de cada uno de nosotros. El hacer justicia, la justicia amorosa y exigente, ¿no? Utilizar la fuerza, pero no esa fuerza que hace doler al otro, sino esa fuerza consciente de ser fuertes y firmes en nuestras decisiones. Entonces, más bien, les comprometo a todos y me comprometo a mí de continuar luchando con la palabra amorosa para sembrar esa paz y decirles, pues sí, todos, ustedes, nosotros, todos somos guardianes de este planeta. Bueno, yo personalmente tengo otra mirada, y es que creo que nos estamos saliendo del miedo del cristianismo, del apocalipsis, y nos estamos metiendo en el miedo ambiental. Y como siempre hemos sido dominados sobre el miedo, se nos va a volver otro miedo más terrible y no nos va a dejar avanzar. A mí me preocupa, como yo soy de este clan de ustedes, del humano, me preocupa más el abandono que hay hacia los abuelos y hacia las abuelas. Ahí hay una preocupación personal, y es que la vida del abuelo es mi vida. El Taita Querubín murió este año, tenía 108 años. ¿Sí o no? Esa es la vida que nosotros queremos en el territorio. Pero por estar pensando en ese miedo, ¿sí o no? Porque es que todo el mundo está pensando, ay, y cuando yo sea viejo, ¿y cómo me voy a sostener? ¿Sí o no? Y el chavo decía que cuando esté viejo se iba a sostener con los pies, y eso es verdad, porque hay una fuerza espiritual que nos mueve. Y esa fuerza, cuando olvidamos esa fuerza espiritual, nosotros como que decidimos la vida nosotros, y nosotros no llevamos la vida. Hay una fuerza grande que nos mueve, ¿sí o no? Por ejemplo, hay un ejemplo de las ciudades, y es que todos estábamos asustados con la pandemia, y los habitantes de la calle, que nos dicen habitantes de calle, esos manes estaban tranquilos.
¿sí o no? Y casi no hay índices que se murieron ellos, porque esta gente quizás se desprendió de muchas cosas a las que nosotros estamos atados. Yo diría que pongamos un poco más de cuidado al abuelo y a la abuela. Si nosotros le ponemos cuidados a ellos, nos vamos a olvidar de ese presente, de ese futuro que nos dicen, futuro, y nos vamos a centrar un poquito más allá atrás. Y el abuelo va a tomar más vida, porque nosotros como hijos tenemos un problema y es que ya no le hacemos caso a la mamá, ni al papá. Y si no le hacemos caso de donde nosotros salimos, que es el útero, que es de donde nosotros venimos, haga de cuenta que estamos perdidos. La tierra se acomodará algún día de estos y como lo hizo en Mocoa, una avalancha, una tragedia, se lleva un poco de gente, porque la naturaleza es salvaje. Ella no está diciendo, fueron los conservadores, los liberales, los del centro, no, carga de todo. Y esa es la naturaleza. Pero el día que pase eso también debe ser un triunfo. Yo creo que es más berraco en Colombia que nos maten. No debemos permitir que nos maten. Eso no lo debemos permitir por ningún momento. Pero morir debe volverse una fiesta. Morir debe ser un triunfo bonito. Qué bueno que la abuela y la abuela se vayan a los 90 años. Pero oído una cosa, el sistema no nos deja morir, no caigamos en la trampa. Vuelvo a la medicina. Anteriormente el abuelo se acostaba a dormir y al otro día el abuelo se murió. Ahora no. Te conectan a una máquina, no te dejan morir, pero tampoco te dejan vivir. No tengamos miedo, vivamos. Bonito. Voy a abrir espacio a 2 preguntas, si les parece bien, para que vamos concluyendo. Para ti entonces el micrófono. Gracias por tu ayuda. Bueno, inicialmente como agradecerles mucho, yo quisiera preguntarles como por su conexión con la poesía, o sea, de dónde viene, de dónde se enraiza también, ya que estás hablando de los antepasados, eso como para cada uno, para cada una, y no solamente con la poesía, sino que hablaban ahorita que también les gustaban los cuentos, entonces también de dónde viene eso, que nos cuenten, pues a mí me encantaría saber un poquito más de ustedes y su conexión con eso que ahorita nos compartieron inicialmente. ¿De dónde vienen nuestros poemas, nuestra inspiración, nuestro arte? Pues de la memoria oral que traemos en nuestra sangre. Esa memoria que nos dejaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿no? De alguna forma nosotros hemos vivido en un tiempo en donde la historia nos ha marcado. Historia en sí de un choque cultural de un mundo con otro. Sin embargo, dentro de nosotros cargamos un gran... así como un gran ramo de regalos. Y así, incluso con el sincretismo, hemos vivido ceremonias ancestrales en tiempos de agrícolas, astronómicos, en donde nuestros abuelos ya hacían poesía. No lo escribían porque nuestras memorias son orales, sin embargo, hacían poesía a la tierra, en nuestras ceremonias del Inti Raymi, que es la fiesta del sol, en los equinoccios, en los solsticios. Entonces ya se hacía. Incluso en las propias conversaciones con los abuelitos y las abuelitas, en nuestras tulpas, que llamamos así a nuestros fogones, en donde cocinábamos. Ahí incluso se hacía una meditación que ahora tan está en auge, ¿no? Las meditaciones. Pero en ese entonces, en nuestras tulpitas, nos sentábamos alrededor del fueguito y mirando al fuego nos quedábamos en silencio. ¿Qué meditación más grande podemos esperar, más que esa que nos brindaban nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nuestras madres? Entonces, esas son nuestras inspiraciones, el aire que respiramos, los elementales, nuestras propias luchas, nuestros dolores, nuestras sanaciones, todo ese bagaje que traemos encima, ¿no? Que son nuestras luchas, nuestras historias, pero que también son el reflejo de muchas otras y que es lo que nosotros compartimos como la voz de un pueblo. Yo les comento que sí, en mi caso personal fue algo extraño quizás el tema de la poesía. Bueno, a mí siempre me gustó la poesía porque desde niña declamaba
Y entonces en los concursos de la escuela, esas cosas como que se hacen yo creo que en todos lados. Entonces pues leía poesía para escoger los poemas y también declamaba en náhuatl y me invitaban a algunos programas de radio, cosas así. Y entonces siempre tuve como un acercamiento, pero cuando empecé a escribir, pues siempre escribí como sin ir tal vez guardando todos esos escritos, pero como que era natural escribir algunas cosas. Pero empecé a escribir ya con más conciencia, como a los 26 años, porque yo me llamo Guadalupe y a mí me pusieron el nombre de mi abuela materna, pero mi abuela murió muy joven y entonces ella murió a los 26 años y entonces yo a los 26 años tenía miedo de morir también, porque me pusieron su nombre, ¿no? Entonces había como era una cosa de acá, ¿no? Entonces empecé a escribir como para sanar eso y ya fue saliendo, ¿no? Entonces yo me di cuenta que tengo una abuela adoptiva que ella sí vivió conmigo hasta que ya tenía como 84 años. Entonces mi abuela adoptiva me contó ella fue defensora del bosque de mi comunidad. En los años 70 hubo una lucha muy grande porque se iban a construir proyectos inmobiliarios en nuestros bosques y ella es de las mujeres que estuvo en la defensa del bosque, mi abuela adoptiva. Entonces, pues ella nos contaba, ¿no?, las historias del bosque y de la lucha y la defensa y cómo fueron y demás. Y de pronto me di cuenta pues, que esas historias estaban saliendo en mi poesía, pero no solo esas historias, ¿no? Hay otras, se llama Mujeres Lengua de Monte, el poemario que espero que en septiembre ya se pueda publicar, porque de pronto estaban ahí presentes mujeres que yo no conozco, o sea, no conozco de manera personal. Quizás mi abuela me contó algunas cosas, pero bueno, fueron ahí saliendo. Y luego cuando platicaba con mi mamá, le decía alguna vez como, pues yo creo que son mis ancestras, ¿no? Que hay ahí como una memoria que tengo, extraña, porque no sé sus nombres, aquí las nombré quizás Mercedes o cualquier otro nombre, pero que son abuelas que han ido saliendo ahí, ¿no? Y entonces yo decía como, pues creo que las abuelas querían hablar, ¿no? Es eso. Yo sí tengo un cuento grande de eso, pero no le alcanzo a contarlo ahorita. Pero a mí, digamos, lo que pasa es que en el pasado, anteriormente, se nombraba. Y mi papá y mi mamá a mí me nombraron inconscientemente. Entonces, mi nombre es Libardo Valdés, Libardo es bonito el nombre, pero me empezaron a decir Churo porque yo tenía el cabello así. Entonces, Churo, Churo, Churo. Y Churo, si ustedes se han dado cuenta, es un cacho que se sopla y en el caso del pueblo Kansá anuncia el carnaval, el día grande. Entonces yo más que poeta, yo soy conversador. A mí me gusta conversar. Yo cuando no converso, yo me enfermo. ¿Sí o no? A mí me dio COVID y las enfermeras decían, bueno, ¿y usted por qué conversa y ya se va a morir? Sí, pero si yo me muero, me voy conversando y me voy riendo. Pero yo no me voy a dejar aquí de ustedes, digamos, a chantar. Entonces, yo creo que todos somos poetas. Todos somos poetas. En nuestros pueblos originarios, ahora es que se está escribiendo. Pero el que cuenta cuentos y narra es el abuelo y es la abuela. Y usted ríe y llora y de todo, pero si nos ponemos, vea cuántas abuelas que hay aquí, mejor dicho, esta noche no terminamos de conversar. Y en nuestro pueblo hay una cosa bien bacana con la palabra y es la palabra dulce, que sale del corazón dulce, o sea, que se queda en el otro. Por eso los abuelos dicen, si usted tiene el corazón herido o algo, no hable porque esa palabra no sirve. Eso se lo lleva el viento y genera rabia. Y entonces dice el abuelo, caminar la palabra, caminarla, pero mirar al amanecer. O sea, que no te vuelvas un palabrero nomás ahí, pero tampoco se trata de ser ejemplo de nadie, pero que la palabra amanezca, que se mire bonita, ¿no? Gracias. Ay, qué lindo. Bueno, una última intervención para cerrar. Sí, claro. Buenas noches a todos. Me llamo José Marta, soy de Holanda. Nací en el sur de Holanda, la frontera belga, alemana y holandesa. Desde niña aprendí dialecto, dicen ahí dialecto en mi pueblo Ipen. A los 8 años apenas aprendí holandés en primaria. Vivo en Colombia ahora 36 años y cuando vuelvo a mi pueblo habla la lengua de mi pueblo, o suena así.
Goedemiddag allemaal, wie gaat het met zich? Had het goed gehad? Zoveel samen gedrinken? Het is wel goed om te zien. Lo que quiero decir, o significa buenas tardes a todos, que bueno volverla a ver. Seramos que nos tomamos un tinto, un aguardiente, o en Holanda se llama una ginebra para celebrar la amistad o el reencuentro. Los pueblos en el sur de Holanda, cada pueblo tiene otro sonido. 5, decimos en mi dialecto Wolf, y el próximo pueblo a 5 kilómetros dicen 5, y otro pueblo dice Viv, y nos respetamos o nos tratamos de entender como dice el otro. Eso quiere decir de la lengua. Y para preguntar a todos ustedes, yo te amo mucho en mi dialecto, dice ich han dich gerne. Y quiero preguntar a ustedes tres cómo se dice en náhuatl, en quichua y en Castellano. no. Qué miedo cristiano. No, yo no sé ninguna lengua materna. No, yo personalmente no hablo en una lengua materna, pero yo sí sé que los pueblos indígenas de Colombia son puro amor y armonía, porque la paz quizá no existe en las lenguas maternas, ¿no? Sino que existe la armonía, y eso está en la forma en cómo vos trates y mires a los demás. En lengua quichua, el amor o amar viene del verbo huyana. Huyana. Entonces, para decirle te amo sería Kanda Huyani. Kanda Huyani. Y me acordaba ahorita que me pregunta Kanda Huyani, ¿no? Que dentro de la lengua quichua es denominada la lengua dulce. Sí, sobre todo porque los tratos no son directos, ¿no? Y tampoco existe la palabra odio. No hay una traducción literal ni acercamiento siquiera de la palabra odio. Simplemente es la negación del amor. Pero no hay el odio. Entonces eso es muy importante porque eso nos está diciendo mucho, ¿no? ¿Es el amor o el amor? Kanda Huyani. A ver, vamos a decir todos. Kanda Huyani. 1, 2, 3. A ver, una vez más. 1, 2, 3. Kanda Huyani. Muy bien. Bueno, yo comienzo por aclarar que no soy una experta en la lengua náhuatl, estoy tratando de aprenderla. Y como se dice, es Nenich Tlazohtla. Y lo que nos explicaba el profesor de lengua náhuatl, mi maestro, Temachtiani, maestro en náhuatl, José Ortiz, es que Tlazohtla, que también se usa, por ejemplo, en la palabra Tlazojcamati, que es gracias, Tla viene de tierra, que es Tlali, ¿no? Tlali es tierra. Entonces, por ahí va la raíz, ¿no? Nenich Tlazohtla. El amor tiene que ver con la tierrita. Bueno, más que agradecer a todos su participación generosa, buena, bondadosa, constructiva en esta noche muy bella, a nuestros queridos invitados, a la casa del maestro Fernando González que nos hospedó hoy, a sus directivas y por supuesto también a las entidades que hacen posible el festival, el Distrito Especial de Ciencia y Tecnología del Medellín, al Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes de Colombia, a Confama, Caja Cooperativa, Caja y no me oigan porque mejor a ver, yo estoy por aquí, yo me oriento bien, ya no los encuentro. Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes de Colombia, Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Confama, Confiar, Cooperativa Financiera, el patrocinio de CENI, Transporte, Logística e Hidrocarburos, el Grupo Ecopetrol, y bueno, hasta aquí esta parte
y nuestro agradecimiento de nuevo. Continúen con nosotros toda esta semana. El 20 va a ser la clausura del festival a las 4 de la tarde. Vamos a escuchar todo un arcoíris de voces de 40 naciones, o sea que va a ser una tarde muy bella para que escuchemos lo que no vamos a poder escuchar en estos días. Y por último, invitarlos a adquirir las memorias, la revista Prometeo 121-122, que volvió a salir a la luz este año, nació en 1982 y ha sido el espíritu y el alma de este festival que ustedes alimentan cada año con su amor y con su presencia. Muchas gracias y feliz noche.